Pues nada, muy buenas, bienvenidos a todos a una nueva charla de Access User Groups España, mes de octubre. Hoy tenemos de nuevo la segunda sesión con nuestro gran amigo Fran Huerta. Fran, muy buenas. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Estupendo. Javi, ¿de qué nos va a hablar hoy Fran? Pues hoy como decías, la segunda charla, continuando con lo que hablaba la de hace un par de meses, 3 meses, hablando de las clases en VBA y en esta ocasión, pues otra de las características que, digamos, tiene la programación de orientada a objetos, que es la herencia, que VBA no lo tiene, pero hay truquis para saltarse eso y para hacer algo parecido a la herencia, reutilización de código, etcétera. Entonces, ahora nos hablará Fran de eso. Fran, ¿ha hecho Javi los deberes? ¿Vamos bien? Bien, perfectamente. Qué bien, así me gustó. Pues nada, Javier, digo, Fran, háblanos un poquito de quién eres, por si alguien no te ha visto en vídeos anteriores y todo tuyo. Bueno, para el que no me conozca del vídeo anterior, soy desarrollador de Access de hace bastante años, durante veintitantos años. También soy profesor de informática en un instituto, doy clase en los ciclos formativos de grado superior. Y bueno, pues también tengo una titulación de ingeniero en informática. Y bueno, pues estamos aquí para compartir lo que yo he visto que se puede hacer con Access utilizando la programación orientada a objetos. Fantástico. Pues atentos que vienen curvas. Adelante, Fran. Pues vamos al lío. Comparto pantalla. Muy bien. Se ve bien, ¿no? Se ve estupendamente. Pues bueno, en esta segunda sesión relacionada con la programación orientada a objetos utilizando VBA, que bueno, pues sabemos todos que, porque no lo sepa, no es la programación orientada a objetos que soporta VBA o que está implementada en VBA, no es una programación orientada a objetos completa, sino que tiene algunas características, bastantes, pero no las tiene todas. En este caso nos vamos a basar en la parte de la reutilización del código siguiendo las características que nos ofrece la programación orientada a objetos. Y para ello vamos a ver dos métodos o dos técnicas para realizarlo. Por un lado, la composición y por otro, la herencia. Bueno, ya vimos, bueno, aquí tenemos una guía de lo que podemos hacer con las características que nos ofrece la programación orientada a objetos y qué se puede hacer y qué no se puede hacer utilizando VBA. Ya vimos en el anterior vídeo que podíamos encapsular la encapsulación, una de las características propias de la programación orientada a objetos, que vimos que se podía hacer perfectamente con VBA, teniendo en cuenta pues, las cosas que nos ofrece, ¿no? Las cláusulas que tienen, los modificadores de acceso, etc. Lo siguiente que vamos a ver, que es hoy, es la reutilización. Bueno, la reutilización, todo el mundo lo entendemos, lo que queremos es lo que ya está escrito, el código que ya tenemos hecho, queremos volverlo a usar sin tener que volverlo a reescribir. Bueno, pues para eso, en orientado a objeto tenemos dos métodos, dos formas, o básicamente dos. Por un lado es la composición y por otro lado la herencia. La composición se aplica cuando hablamos de programación orientada a objetos, estamos hablando de clases. Entonces tiene que existir una relación entre la clase nueva que se va a construir y la clase existente que tenemos o que queremos reutilizar. Tiene que haber una relación del tipo tiene un. Es decir, la clase nueva, ¿vale? Va a tener algo que ya está hecho. Eso tiene un objeto de una clase que ya existe. Pero también podría ser que mediante composición pudiésemos aprovechar clase existente cuando la relación sea utiliza un. Cuando una clase utiliza un objeto de una clase ya existente, pues también utilizaremos la técnica de composición. Bueno, pues esto es perfectamente soportable en VBA.
igual que en otros lenguajes, evidentemente. En todos los lenguajes de programación orientado a objetos, que son, como puede ser Java, que es un orientado a objetos puro, o cualquier otro, como Cesar, .NET, que también lo tiene. En ellos está soportado y, por supuesto, en VBA también lo tenemos. Y es muy sencillo. Consiste en declarar dentro de la clase nueva una referencia a un objeto de las clases que queremos reutilizar. Ahora lo vemos con ejemplo. Y por otro lado tenemos la otra reutilización de código, que en este caso es un poquito más es distinta, ¿no? Aquí lo que vamos a hacer es, se llama herencia y consiste en crear, a partir de una clase que ya existe, crear una subclase o una clase que tiene las mismas características de la existente, pero que varía en algo. Si fuese exactamente igual no tendría sentido, pero que varía en algo. Bien añade, bien modifica algo de la clase ya existente. Eso es la herencia. Y ahí decimos que la relación existente entre las dos clases, digamos, entre la clase que consideramos que ya existe, que llamamos base, y la clase que estamos creando nueva, que llamamos derivada, existe una relación de que la derivada es un tipo de la clase base. Bien, pues esto se está soportado, lógicamente, en los lenguajes de programación orientada a objetos, y además es una de las cosas que más nos suenan. Cuando nos hablan de orientado a objetos, parece que todo es herencia. Se utiliza, pero no es la base fundamental, no todas las clases que se hacen siempre tienen que llevar algo de herencia. ¿Cómo se soporta en la mayoría de los lenguajes? Se hace utilizando una cláusula, como en Java, que es extends. En otro es otra cosa, ¿vale? Otro es import, increment, hay otra manera. Pero en Java, por ejemplo, que extend, que es el que yo más conozco, con el que yo habitualmente imparto mis clases, pues, nunca mejor dicho, extend es la cláusula que utilizamos para heredar de una clase ya existente. En Visual Basic no está soportada, en VBA no está soportada. Los diseñadores no tuvieron en cuenta esto, o no sé si lo tuvieron en cuenta, o no sé cómo lo hicieron, pero no existe la herencia directa. Sin embargo, sí existe una manera de hacerlo, porque sí nos dejaron digamos, una forma de aprovechar lo existente ya en otra clase y crear una relación entre la clase ya existente y la clase que estamos construyendo nueva. Y eso se hace utilizando una implementación. La implementación no deja de ser una especie de herencia a medias, pero sí es muy importante porque la relación sigue existiendo. Esa relación que vincula a la clase que hemos implementado con la implementada, esa relación es muy importante, sobre todo para el siguiente paso, que veremos en el próximo capítulo o en el próximo capítulo, que es el polimorfismo. Y ahí sí que es muy útil. Bueno, pues nosotros podemos simular la herencia mediante la implementación. A la implementación le llamamos, o a la clase que se está implementando, se le llama interfaz o interfase, ¿vale? Aunque veremos que hay una pequeña diferencia entre la interfase que nos ofrece VBA y la interfase que tenemos en otros lenguajes. Además de eso, pues tendremos otro aspecto que tenemos que aplicar, que es la composición. Bueno, pues vamos a verlo con un poquito más de detalle, cada una de estas partes cada uno de estos métodos, estos dos métodos para reutilizar código. En principio la composición no tiene mucha, digamos, complicación, muy sencilla de entender. Aquí tengo un ejemplo, ahora lo veremos con código en máquina, directamente en un programa Access. La composición, aquí tenemos una clase llamada cliente, CLS cliente, y otra clase llamada CLS contacto. La clase cliente contiene o tiene un objeto de tipo contacto. El cliente tiene un objeto de tipo contacto. Que es lo que se ha hecho a la hora de declarar la clase cliente. Pues se ha declarado una referencia o una propiedad, ¿vale? Una propiedad
del tipo CLS contacto. ¿De acuerdo? Bueno, pues ¿cómo hacemos uso? Bueno, pues la forma de hacer uso, instanciamos un objeto de la clase cliente, perdón, declaramos, esto no importa, se podría haber declarado, se podría haber instanciado directamente. El objeto cliente se podría haber hecho instanciado directamente en la propia declaración, al igual que se hace en el caso del objeto contacto. Bueno, hemos hecho en 2 pasos, pero en 2 pasos no pasa nada. Y para acceder a cada uno de los miembros de la clase cliente y de la clase contacto, pues se utiliza la notación punto, es decir, el puntito, nombre, accedemos a la propiedad nombre, le asignamos un valor y luego pues a contacto, que es otro objeto que hemos creado aquí, le asignamos a la propiedad nombre, le asignamos el valor que queramos. Después, esto es muy importante, set, asociamos el objeto contacto, la referencia contacto, al miembro, a la propiedad contacto del objeto. Bien, pues ya lo tenemos enlazado y la manera de acceder al contenido pues es tan sencilla como utilizar nombre del objeto cliente, punto nombre, con eso accedemos a la propiedad nombre de la clase cliente o del objeto cliente, lo mostraría, y para acceder a la propiedad nombre del objeto contacto que está dentro ya del objeto cliente, pues lo haríamos con objeto cliente.contacto.nombre. Bueno, se puede variar como queramos, podríamos haber creado directamente sobre el objeto cliente, haber puesto set objeto cliente.contacto igual a new CLS contacto, todas las combinaciones que podamos utilizar de forma correcta, con la sintaxis correcta, están permitidas. Por tanto, esto sería una manera de realizar una composición de una forma totalmente normal y similar a lo que hacen la programación orientada a objetos en otros lenguajes. Si lo vemos aquí, he creado otro ejemplo. Vamos a verlo con la aplicación. Aquí tenemos una clase que se llama factura y esta clase factura... Lo estamos viendo, ¿eh? Ah, perdón. Igual has compartido solamente la ventana y no la pantalla. O estás con la diapositiva. ¿Cómo lo cambio? Pues lo normal, el suyo será igual que salgas de la diapositiva, de la presentación. Dejo de presentar, vale, perfecto. Pues va a compartir pantalla. Me dice básico, a ver. No me da... Ah, vale, pantalla. Sí, he puesto pantalla. Vale, pantalla. Igual estarás con la diapositiva abierta. Ya lo están viendo todo, ¿no? Ahora sí. Se está viendo las Sí. dos cosas. Vale, perfecto. Así lo he hecho antes. Vale, de acuerdo. Entonces, aquí este es otro ejemplo. Aquí tenemos una clase que se llama factura composición. Le he puesto este nombre para distinguirla de lo siguiente que vamos a ver. Que bueno, pues esta clase está haciendo uso de otra clase, ¿vale? De un objeto de otra clase. ¿Vale? En este caso, mi gestor de log. Esto lo único que hace es, esta clase lo único que tiene, lo único que hace es escribir en un ficherito, pues cada vez que se imprime una factura o se guarda una factura, se queda guardado en un fichero. Vale, pues aquí tenemos la clase, nos aseguramos de que está construida porque al ser privada, al haberla declarado de forma privada el objeto de la clase gestor, bueno, pues tendremos que garantizar que se construye para luego poderlo usar y quien hace uso de ella es el método guardar factura. ¿Vale? Lo hace aquí, pues escribiendo este dato, lo escribe en digamos, en el ficherito. O sea, Fran, una pregunta, Fran. Entonces, sí. Estoy viendo que esa clase que estamos viendo ahora, Sí. ¿vale? Tiene 3 propiedades, que es gestor de log, y de factura e importe, ¿no? Que son las que tienes arriba, ¿correcto? Correcto. De esas 3, 2 son visibles, que son y de factura e importe, y una que es oculta, pero que está heredando cosas de otra clase que es CLS gestor log, ¿correcto? No está heredando.
Esto es una referencia Está a referenciando, vale. una clase, esto es como otra variable más, ¿vale? Vale. Una variable. Y esto no lo consideramos propiedad, podríamos considerarlo, es una variable de la clase. Propiedad es cuando utilizamos el let property y get property. Correcto. ¿Vale? Los trabajamos de otra forma, aunque al final Muy es lo mismo, pero con el property lo que yo puedo hacer es, aparte de que, ahora lo veremos en los ejemplos, si estoy implementando una clase que tiene property, estoy obligado a implementarlo. Muy bien. Si son variables, no estoy obligado. Muy bien. Vale, entonces, aquí lo que estamos creando, estamos declarando una referencia a un objeto de la clase gestor-log. Y en la inicialización, es decir, en el constructor de la clase factura composición, que es como la he llamado, se instancia ese objeto. El new es el que no lo instancia. ¿Vale? Y luego, pues bueno, aquí hace una inicialización para crear el ficherito este que necesita. Luego hago uso de él en guardar factura y me aseguro de que se quede destruido cuando finaliza o cuando se destruye también el objeto factura, ¿vale? El objeto que le dio vida. En la prueba, pues una prueba muy sencillita, pues aquí se crea, hemos creado, bueno, declarado y ahora se crea la instancia, se le da un valor al ID de factura, se le da un valor también al importe, es decir, a la variable importe que es pública y se invoca el método al procedimiento guardar factura. Bueno, pues le damos a F5, esto me dice que la factura creada con éxito y esto pues nos da como resultado una escritura en un ficherito, en este ficherito que se llama log. ¿Vale? Como he hecho dos pruebas, pues no habrá que hacer dos pruebas. ¿Vale? Pero bueno, la hora me dice que lo ha hecho. Por haberlo guardado con todo. Muy bien. Vale, pues esta sería la composición. Dos ejemplos. Este no lo tengo, tampoco creo que sea más relevante. Vale. Y ahora vamos a la herencia. A ver, en la herencia quiero dejar claro el concepto de herencia y cómo funciona. De hecho, os puedo enseñar un pequeño ejemplo en Java de cómo funciona la herencia, bueno, cómo funciona la parte que me interesa que entendáis o que se entienda, porque es la que marca la diferencia entre un programa hecho con un lenguaje que soporta el orientado objeto completo y VB, que soporta algo pero no lo soporta. Bueno, pues la herencia sería algo así, es decir, tenemos una clase que podemos llamar superclase, clase base o la clase padre, que normalmente las clases estas tienen la base, suelen tener características generales a todas las que derivan de ellas. Suelen tener eso, es el motivo, es decir, yo tengo algo genérico, ¿bien? Y luego voy haciendo una concreción más fina o ya detallada de cada una de las clases que parten de esa que ya existe. ¿Y cuál es el objetivo de la herencia? Pues que si la clase vehículo tiene un atributo, una propiedad llamada marca, otra llamada modelo, y dos métodos o dos procedimientos, arrancar, parar, si yo creo una clase coche que hereda de vehículo, es decir, tiene esta relación, es un, no quiero volver a escribir, a declarar marca, modelo, arrancar, parar. Quiero añadir lo que falta para completar el B. Yo ya tengo una base que es el vehículo y quiero añadir solo lo que me falta para decir que ese vehículo es un coche, al igual que si es una bicicleta o es un camión. Son ejemplos muy, entiendo, muy sencillos y gráficos, pero para que se quede claro, la finalidad de la herencia es aprovechar lo que ya está construido, ¿vale? Y no tener que volverlo a crear, ¿vale? Y poderlo usar directamente, que es la clave principal, ahora lo veremos, de que un objeto de la clase coche puede acceder, va a tener disponible marca, modelo, arrancar y parar. Cualquier objeto de la marca coche va a tener disponible todos estos miembros, que bueno, son la parte pública, ¿vale? Esto hay que tenerlo en cuenta, que es la parte pública. En otros lenguajes se puede modificar, se puede indicar la parte pública
o hay una parte que se llama protected, hay un modificador de acceso llamado protected. En el caso de nuestro VBA, solamente lo tengo. Y ahora veremos. Una bicicleta también tendrá marca modelo, arrancar, parar. Y un camión también tendrá marca modelo, arrancar, parar. ¿Vale? Por tanto, ya lo que tengo hecho aquí no tengo que volverlo a hacer. ¿Vale? Siempre y cuando tengamos características iguales o compartidas. Muy bien. Bueno, de modo que esto funciona de la siguiente manera. Cuando se instancia un objeto de la clase coche, se crea de forma automática dentro de ese objeto, del objeto de la clase coche, un subobjeto de la clase vehículo. De forma automática, totalmente transparente para el programador. No sabemos qué está, pero, o sea, no lo vemos, pero sabemos que está. Y además, de hecho, nos da una referencia para poder acceder a él. En el caso de Java se llama super. Utilizando super, la cláusula super o la referencia super, puedo acceder a todo lo que está en el vehículo. Pero además, si quiero hacerlo de forma explícita, pero sin decir nada, si yo, un objeto de tipo coche, yo pusiera objeto coche punto arrancar, me mostraría lo que hay aquí en arrancar. Ejecutaría este procedimiento. Si pongo punto parar, ejecutaría este. Y si le pongo punto marca igual a lo que sea, ¿vale? Me añadiría el valor al subobjeto ese que hemos dicho. ¿Vale? Eso es muy importante, cómo funciona la herencia en el caso de un lenguaje de programación orientado a objetos completo. Y luego hay una cosa que lo veremos, si hoy no da tiempo, pues el próximo día, que creo vamos a tener que hacer así, que es que un coche siempre se puede comportar como un vehículo. Donde se espera un coche, perdón, donde se espera un vehículo, siempre puedo enviar cualquiera de las clases hija, objetos de aquí. ¿Vale? A eso se conoce con el nombre, primero, es una técnica que se llama conversión hacia arriba, cuando es un casting, pero hacia arriba. Convierto un tipo de datos, lo convierto en otro tipo de datos. Pero es importante, estamos hablando entre clases, esa conversión requiere que exista una relación. Y una relación de este tipo, una relación de B. Con las implementaciones que nos da VBA, esto lo podemos hacer. Y eso sí que es un punto muy importante. La otra parte de poder aprovechar todo lo que ya está creado aquí, aprovecharlo aquí, es más pesado. Lo vamos a hacer. Bien, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo reutilizamos usando herencia en VBA? Bueno, pues lo tenemos que hacer a base de utilizando dos técnicas. Por un lado, la implementación, es decir, implementando la clase, ¿vale? Que sería lo equivalente a implementar una interfaz, pero las interfaces en otros lenguajes están totalmente huecas, es decir, solamente tienen declaraciones. Aquí en VBA se pueden poner código dentro de las interfaces. La clase que decíamos que se va a ser una interfase puede tener también su código especificado dentro de cada uno de sus procedimientos y funciones que queramos utilizar para hacerlos públicos, que queramos que se implementen en otras clases. Eso se puede hacer. Y luego necesitamos, para poder hacer uso de lo que ya nos ofrece la clase base, necesitamos de la composición. La composición que va a consistir en colocar un objeto, lógicamente privado, que es lo normal, un objeto de la clase base, de la clase padre, de la que se deriva, perdón, dentro de la clase derivada. En este ejemplo, tendríamos que crear un objeto de la clase vehículo dentro de la clase coche, ¿vale? Que es lo que hago. Claro, un objeto, vehículo, dentro de la clase, esta sería la clase coche, y aquí estoy declarando un objeto de la clase vehículo. Lógicamente, pues al crear un objeto interno, pues me aseguro que existe, me lo inicialice, o sea que se crea, y luego me aseguro de que se elimina cuando finaliza.
¿Qué pasa cuando quiero hacer uso de estos métodos que ya tengo en la clase vehículo? Un poquito más pesado, pero bueno, se puede hacer. Deberíamos de, por un lado, como no puedo, esas son las limitaciones, no puedo hacer un acceso directo, no puedo acceder directamente a los métodos que me ofrece la clase vehículo, no puedo acceder desde el objeto coche, un objeto de tipo coche, ¿vale? Lo que haría sería, por un lado, tendría que crear métodos repetidos, si quiero utilizarlo de la misma manera que si lo estuviese utilizando de la clase vehículo. Vamos a verlo con el ejemplo. Desde aquí todo, y estoy diciendo las limitaciones y estoy diciendo que esto pues, es una solución que no es muy buena, pero bueno, se puede hacer. Muy bueno, pero no hay otra. Vamos, no hay otra que yo conozca. Vale, vamos a ver el ejemplo de la clase vehículo. ¿Vale? Esto es el vehículo. Un vehículo pues tiene, he declarado dos propiedades con su getter y setter, ¿vale? La propiedad marca, modelo, las propiedades de la clase y luego dos procedimientos, el arrancar y parar, ¿vale? Dentro de todos son públicos. Y luego para que sepamos lo que sucede, si aquí tenemos metido cosas privadas y friend, pues no pasa nada, pueden estar perfectamente, pero son invisibles, mejor dicho, no son usables o no se pueden implementar en las clases derivadas. El private, lógicamente, no ve nada más que la propia clase, los objetos de la propia clase, y el friend, que si recordáis, estaba disponible en cualquier ámbito del proyecto actual, cualquier método o cualquier procedimiento o función declarada como friend, podemos utilizarla dentro del proyecto actual como si fuese un public, pero no en un proyecto externo. No se puede implementar dentro de una clase derivada o de una clase que haya implementado la clase vehículo. Nos vamos a ver el ejemplo. Entonces, para poder hacer uso, para poder crear algo lo más parecido a la herencia y que la clase coche se comporte, los objetos de la clase coche se comporten como si fuesen igual que si estuviésemos implementando un lenguaje de programación orientada a objetos completo, tendríamos que, por un lado, crearnos el subobjeto vehículo, ¿vale? Este subobjeto vehículo lo que va a permitir es que tengamos el acceso a ese objeto que he dicho que en todas las programaciones orientadas a objetos las completas, cuando se instante un objeto de una clase derivada, siempre de forma automática, aunque no le digamos nada, se nos crea un subobjeto de la clase base. Entonces, nosotros, como no podemos, no lo hace de forma automática, no lo tenemos que hacer de una manera manual. De una manera, pues, eso, poniendo código. Aquí inicializamos y aquí finalizamos, ¿vale? Constructor, destructor. Vale. Y ahora, las propiedades que son exclusivas de la clase coche, pues en este caso solamente está cilindrada, pues las declaro tal cual, sin ningún problema. Ahora, si quiero poder usar la propiedad marca que tiene el objeto o la clase vehículo y quiero usarla sin necesidad de, bueno, quiero usarla de una manera elegante, que sea exactamente igual, tendría que hacer lo siguiente. Tengo que declarar, y cuando digo elegante me refiero a que cuando yo me ponga a buscar, por ejemplo, si hago obj, bueno, lo vamos a ver ahora en el ejemplo, sí, en la prueba. Y ahora lo hago aquí, por ejemplo, si yo tengo aquí, fijaros, esta es la prueba. Si yo tengo un objeto de tipo coche, ¿vale? Voy a estar saltando de un sitio a otro. Si creéis que algo no lo estoy haciendo muy claro, objeto coche, ¿vale? Si os fijáis, fijaros qué cosa me dice arrancar, acelerar, ¿vale? Estos son los dos métodos, que el arrancar es un método que yo he repetido
aunque es repetido dentro de la clase coche, ¿vale? Y estaba en la clase vehículo. Si lo vemos aquí. ¿Vale? Arrancar estaba en vehículo, ¿vale? Y lo he repetido para que parezca que con la misma referencia a coche puedo acceder sin necesidad de poner una cosa más rara, que no pasa nada, que es esta, clase arrancar. ¿Vale? Realmente esto es lo que estamos haciendo. Cuando estamos haciendo la implementación de una clase, estamos obligados a definir todos los métodos públicos y todas las propiedades públicas de la clase que estamos implementando. ¿Vale? Bien, pues repetir es simplemente para que cuando yo ponga objeto.marca u objeto.arrancar, me aparezca solamente el nombre arrancar y el nombre marca, sin todo lo que hay delante, todo el prefijo que le conectamos cuando hacemos una implementación. Bueno, lo colocamos, no lo coloca VBA. Entonces, si nos venimos a ver cómo está la clase coche declarada, esta es la repetición, he repetido esto para que me aparezca, no es obligatorio, podría hacerlo, realmente lo que estamos haciendo es aprovechar, si nos damos cuenta, marca, cuando le estamos haciendo un get, me devuelve un objeto, o sea, el contenido que tiene la propiedad marca dentro del subobjeto vehículo, que eso es lo que hace automáticamente otro lenguaje de programación. Cuando estoy haciendo una asignación de un valor a la propiedad marca, lo que está haciendo es asignárselo a la propiedad marca del subobjeto vehículo, que es lo que hace un lenguaje de programación orientado a objeto normal. Bueno, completo. Bien. Fran, ¿puedo preguntarte una cosa para dejarlo claro entonces? Sí. Entonces, en el modelo que tenemos en VBA, como tenemos la marca que pertenece a la parte de vehículo, tendríamos dos opciones. Una opción sería directamente poner la clase secundaria punto marca para poder trabajarla, o como tú has hecho, es repetir toda la propiedad para no tener que poner el punto marca del vehículo, ¿correcto? Exactamente no. Es solamente para esto. Mira, te lo veo aquí en el ejemplo. Fíjate. Si yo quiero utilizar marca, lo podría hacer directamente así. Objeto coche es una referencia. Sí. Fíjate, yo tengo aquí marca, esta marca, aquí está. ¿Lo ves? ¿Lo ves aquí? ¿Ves cómo aparece? Marca. Sí. Pero aquí también me aparece este. Sí. Entonces, los dos son lo mismo. Ujú. Es decir, en el IntelliSense al final me va a mostrar los dos. Este y este hacen exactamente lo mismo. Lo único es para que, digamos, que tenga la misma apariencia, pero realmente aquí me está apareciendo esto es lo mismo. ¿Vale? Correcto. El de abajo está, en el fondo, en el de abajo estás llamando a lo que tiene arriba. Claro, el de abajo, este es el repetido, es el propio que he creado dentro del coche. Muy bien, ¿Vale? Y lo he repetido, lo que está haciendo es invocando a esto. muy bien. ¿Por eso modelo no aparece o modelo aparece arriba? Modelo, como no lo he hecho, pues no aparece. Exactamente, no aparece. Lo podríamos ver, pero yendo a hacer ese vehículo barra baja modelo. Y Claro. si quisiéramos que fuera Una modelo, marca tendríamos que repetirlo. es más bien estético. Perfecto, muy bien, gracias. Esa es la finalidad. Si queremos hacerlo así, si no queremos, pues no pasa nada. Se puede utilizar directamente con el nombre que tenemos puesto. O sea, con el nombre, con el prefijo de la clase base. Bien. En la clase coche, pues bueno, pues tenemos aquí, estos son los repetidos, ¿vale? Pues sería la marca repetida, y aquí tendremos el método este también repetido, que como ves, lo que hace es llamar al padre, ¿de acuerdo? A la clase padre. Podríamos considerar también que una manera de redefinir, también podríamos aquí una redefinición, pero bueno, la redefinición también la podemos hacer aquí, ¿vale? Aquí lo he puesto. ¿Qué es lo que hay que hacer con todo lo que es público de la clase que estamos implementando? Todo lo público, con toda la parte pública.
pues estamos obligados a definirlo, es decir, hacer una implementación con código dentro de nuestra clase derivada, dentro de la clase coche. Entonces, cosas que teníamos públicas aquí, pues eran teníamos la marca, el modelo, arrancar y parar. Pues nos vamos a la marca y lo veremos cómo está hecho. Propiedades de la clase base, pues tenemos la marca. Fijaros que pongo public property get cls vehículo-marca. Esto lo pone el automático. Esto tiene que ser así. Siempre tiene que llevar delante un prefijo. Ese prefijo, ahora fijaros sobre la marcha, nunca he hecho una herencia de 2 niveles aquí. Si heredáramos de esta, no sé si tendríamos que, pero no, lo voy a probar. Si heredábamos de coche, que eso se puede hacer, tendría que a lo mejor que hacer clase de vehículo, no lo sé, no lo he hecho. Pero bueno, lo investigaré. Entonces, CLS vehículo marca, pues hace referencia a la propiedad marca, esta de modelo, ¿vale? Bueno, modelo para hacer el get, para el let y el let. Y luego, los métodos de la clase derivada propios, que sería, en este caso solamente hay uno, un procedimiento, que es el acelerar, y luego este que lo hemos repetido por el mismo motivo que en el caso de marca, simplemente para que se vea que, pero vamos, no es imprescindible. Y luego los procedimientos de la clase base, pues también tenemos que hacer una implementación de esta forma. Bien, pues aquí ya tendríamos la clase derivada, la tendríamos totalmente creada, teniendo en cuenta lo que he comentado de aquellos que hemos repetido. ¿Cómo probamos esto? Bueno, pues vamos a hacer una prueba para que veáis 2 características que son interesantes en el caso del uso de la herencia. Por un lado, cuando yo creo un objeto de la clase coche, ¿vale? Estoy creando un objeto coche está instanciado. Y objeto vehículo es una referencia, todavía no tenemos el objeto, simplemente tenemos la referencia. Sabemos que eso en algún momento apuntará o tendrá una referencia a donde está un objeto de tipo coche, de clase coche. Bien, aquí lo hacemos, aquí lo que hacemos es asignárselo y entonces objeto vehículo apunta a objeto coche. Esto me lo permite perfectamente. Esto es importante. Aquí se está produciendo lo que he dicho en algún momento, he dicho que aquí se está haciendo una conversión hacia arriba. Un casting, pero hacia arriba. El objeto se está convirtiendo en vehículo. El objeto coche, perdón, se está convirtiendo en un objeto vehículo. A partir de esta referencia, a partir de la referencia objeto vehículo, puedo hacer uso solo de los métodos públicos de vehículo. Importante, solo de los métodos públicos de vehículo, la parte visible de vehículo, ¿vale? Pero cuando hago uso de esos métodos, de esos públicos, los que se ejecutan son los métodos implementados en coche. Eso es polimorfismo. Eso es polimorfismo, es decir, yo tengo una referencia de vehículo, pero cuando voy a ejecutar un método que se ha implementado en la clase coche, un método de vehículo, porque solamente puedo acceder a los de vehículo, que se ha implementado en la clase coche, se ejecuta el código de la clase coche. Si esto mismo lo hubiese hecho con bicicleta y con camión, pues la misma referencia de vehículo me ejecutaría, si ha recibido un objeto bicicleta o un objeto camión, ejecutaría el código de bicicleta o de camión. Pero estoy usando la referencia de vehículo, la del padre. Esa es la clave, eso es lo que, digamos, eso es lo que nos ofrece VBA, que nos permite hacer muchas cosas del orientado a objeto. Nos limita con el, digamos, no hay una herencia real, puedo simularla, ahí a tranca y barranca y metiéndola como sea por calzador, pero la parte esta sí está muy interesante, porque aquí ya me va a dar pie a la siguiente característica
del orientado a objeto, que es el polimorfismo, y que es muy útil, sobre todo a la hora de construir patrones de diseño, programar siguiendo algún patrón de diseño y, bueno, pues hacer combinaciones de clases que son bastante más interesantes. Si vemos el funcionamiento, bueno, pues aquí he hecho para que se vea con el funcionamiento de este ejemplo. Aquí estoy utilizando la propiedad esta repetida, marca, he puesto aquí Tesla, esto lo he puesto por Tony, pero como no está, no le puedo hacer el guiño. Le he puesto la marca, o sea, este valor, y se lo estoy asignando a la que he declarado de forma repetida en coche, ¿vale? Y luego desde vehículo, pues puedo utilizarla. Está más adelante. ¿Dónde está? Objeto vehículo. Bueno, cuando le pongo aquí en vehículo parar y en vehículo arrancar, aparece la Tesla. Vamos a probarlo. ¿Vale? Aparece Tesla. ¿Veis? Vehículo. Bueno, he puesto aquí en el texto, he puesto para saber de dónde viene. Pues acelerando desde coche o desde vehículo o de donde sea. Entonces, aquí estoy haciendo una conversión hacia arriba y luego pues, puedo utilizar la referencia del objeto vehículo para acceder a todo lo que tenga el vehículo y la referencia de coche para acceder a todo lo suyo más lo de vehículo. ¿Vale? Bueno. Tengo otra cosa. Si queréis, seguimos con la hora que es. ¿Seguimos con algo más o con polimorfismo? Yo creo que yo preferiría preguntas sobre el tema, ¿vale? Y dejar polimorfismo para otra sesión, porque como el tema es muy complejo, o sea, es un poquito más denso que otras cosas, para preguntar dudas, si te parece bien. Estoy con el jefe. Pues me parece estupendo. Bueno, ¿queréis cómo funciona? Os voy a poner una cosa que la he hecho hace un momentito, con ayuda de un copilot. Uy, eso me interesa. Eso no necesito que sea copilot, pero ayuda mucho, ¿eh? A ver, esto es Java. Y en Java me he hecho una cosa parecida, ¿eh? Esta es muy parecida, pero lógicamente con su sintaxis. La clase que hace la prueba es la que lleva el main, que es herencia, y me he creado dos clases. Una clase de vehículo, marca modelo, bueno, es muy parecido a lo que hemos hecho. Y luego me he creado una clase coche, ¿vale? Que como veis extiende, hereda de vehículo, ¿vale? Esto se llama constructor, para el que no lo sepa, es la forma de crear un objeto. Aquí el constructor admite parámetros, pues yo lo he utilizado, los parámetros, bueno, lo he utilizado. Y bueno, con el super lo que estoy haciendo es llamar a la clase base, ¿vale? Estoy llamando a la clase base. Bueno, pues si hacemos una prueba, si veis cómo está hecho, para acceder, por ejemplo, coche arrancar, el método arrancar en coche no está, ¿vale? No he puesto más métodos, nada más que este de mostrar info, que es es una redefinición, override, ¿vale? Es una sobreescritura. Entonces, si yo pongo mi coche punto arrancar, me va a ejecutar el de la clase vehículo. Y si pongo mi coche punto mostrar info, me va a ejecutar el de la clase coche. Y la clase coche está llamando en ese método a la clase vehículo. Lo vemos como y el otro. Marca vehículo, el vehículo está arrancando. Esto sería lo que tiene que mostrar info y arrancar. O sea, no hace nada más. Esto es lo que haría como un lenguaje de programación que soporta toda la programación orientada a objetos que lo soporte de manera completa, la herencia y bueno, el resto de características. Vale, pues ya está. Pues ya, preguntas. Ahora es cuando se pregunta. Ya se pregunta, ¿eh? Ruego y pregunta. Bueno, o se pueden hacer comentarios. O comentarios. Dentro del lío de ida y vuelta
arriba abajo de la parte contratante de la primera parte será considerada como tal, la cosa ha quedado bastante clara. Dicho de alguien que no clases, esto hasta que realmente no te encuentras con una y no empiezas a manejarla, no le coges el tranquillo. Es decir, lo de lo que ha explicado Fran ahora, de cómo, o sea, al decir implementar una clase que te obliga a rehacer, a repetir todos los procedimientos y propiedades de una clase dentro de la otra. Hay otra manera de hacerlo, que es declarar primero la clase mayor, después la clase menor, y en la clase menor decirle que la clase mayor es la que tienes. Entonces, desde la clase hija ya puedes llamar a todo lo que tengas de la clase padre. Vamos, eso es lo que me he encontrado yo, pero no en Access. No sé si en Access eso se puede hacer. Y bueno, eso se puede hacer. De todas formas, lo importante aquí, puedo hacer, de hecho, sería, sí, a ver, la idea es la siguiente. Lo que es realmente interesante, o lo que yo le veo interesante, es la implementación. No la herencia. La herencia es un poco muy forzada, pero la implementación de interfaz es lo interesante. Cuando nosotros hacemos, pues serán los ejemplos, cuando nosotros creamos una clase que vamos a llamar base, estamos creando un esqueleto, solo declaraciones. ¿Vale? Estamos creando lo normal, es que ahora sí puedes darle código, no pasa nada. En otros lenguajes de programación no le puedes meter código, por lo menos en Java. Java solamente la declaración de la firma y punto. Pero cuando nosotros estamos declarando una clase que va a funcionar como una clase base o genérica. Alguien está hablando por en medio. Creo que es José Miguel. Sí. No. Ah, no. Sí, sí. Sí, sí era así. Bueno, cuando lo normal es que sea esto. Es decir, que nosotros declaremos las clases solo con la declaración de los métodos sin código. Se le puede poner código sin problema. Y lo que tú has comentado, por lo menos lo que yo he entendido, es que cuando implementamos esa clase en otra, ¿yo puedo hacer uso de ya este código? Claro que sí. Pero para hacer uso de ese código, estoy obligado primero a declarar los métodos como tal, como todos los métodos con el prefijo este. Y luego a hacer una llamada a un objeto que yo me haya creado, igual que he hecho en el caso de coche, hacer una llamada, fíjate, en este caso, cuando estoy redefiniendo el método este arrancar, este por ejemplo, hago la llamada al método del padre. ¿Vale? Estoy haciendo una llamada al el arrancar de coche, llama al arrancar de la clase base, Correcto. objeto de la clase base, que me lo he metido ahí, me lo he incrustado, ¿vale? Y esto no es obligatorio, pero lo puedo hacer. Y luego añado algo más, para que no sea exactamente igual. Esto sería, en otro lenguaje, sería un super punto, lo que sea. ¿Vale? No es muy interesante la parte de herencia. Lo que es interesante es la relación establecida entre las dos clases. Ahí es donde es interesante. Sobre todo para, yo te digo, para hacer cosas genéricas. Si lo vemos aquí, por ejemplo, esto que lo había hecho yo del polimorfismo, bueno, tengo dos o tres de polimorfismo, pues aquí, cuando estamos llamando, por ejemplo, mi factura, procesar mi albarán, ¿vale? Es un método genérico que lo que espera es un objeto de la clase base de mi factura y mi albarán, que no es otro que documento. Clase factura implementa documento y clase albarán implementa documento y documento. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se está haciendo una invocación a un método, que en este caso es procesar documento, que está aquí, lo que está esperando es esto. ¿Vale? Está esperando un objeto de este tipo, pero yo le estoy mandando una factura y un albarán. Un caso una factura y otro caso un albarán. Pero este funciona igual. Cuando es una factura, se ejecutará el código de factura, y cuando es un albarán, ejecutará el código de albarán.
Digamos que la programación estructurada, que yo vengo de ahí, yo cuando empezamos a ver esto del orientado a objetos costaba trabajo entenderlo. Es más, digamos, es más imperativa. Aquí parece que esto también es imperativa, pero la programación estructurada, donde nosotros tenemos nuestras funciones, nuestros procedimientos, nuestro código secuencial, nuestra estructura de control, sabemos que vamos llamando una cosa y sabemos el orden, el flujo por el que va siguiendo. Aquí cuesta verlo. Aquí lo que nos permite, la orientada a objetos, lo que nos permite hacer una organización diferente. Una organización, digamos, siguiendo ya una estructura muy clara. A pesar de que cuando uno lo tiene ya todo controlado, que lo tiene ya desarrollado, pues ese tipo de estructura ya la ha desarrollado a lo largo del tiempo. Pero aquí, por ejemplo, seguir modelos, patrones de diseño es sencillo, entre comillas, sencillo. Muy bien. Oye, Fran, una pregunta. ¿Sería un ejemplo real o práctico de esto que estás comentando, por ejemplo, crear un formulario modelo con todo lo que es cerrar formulario, mover, buscar la parte global de un formulario y luego utilizar esa técnica para utilizar distintos formularios basados en ese modelo? A ver, así es. Así lo tengo yo hecho. Yo Así tengo, es. así lo tengo yo hecho. No sé si... A ver, os lo enseño. Yo lo tengo hecho de esa manera. Esto me lo llevé a Valencia. No está. No. APP Valencia. Lo tengo por aquí. Lo digo porque yo lo hago así y esa es la manera en la que hacemos una reutilización de las clases. Eh, vale. Bueno, vale, vamos a ver si es este. Mientras lo busca Fran, ¿a alguien se le ocurre otro ejemplo más de cómo utilizar esto que hemos explicado hoy? Repita. Que si a alguien se le ocurre otro ejemplo de cómo implementar lo que nos ha explicado Fran, o si alguien lo utiliza en otra casuística distinta. Yo lo utilicé teniendo una clase que actúa como interfaz dentro de una librería para que la librería pueda ejecutar cosas que están definidas fuera de ella. Pongamos que yo tengo un programa donde tengo pues, una serie de clases con unos métodos y funciones y demás. Necesito utilizarlo dentro de la librería, pero no puedo escribirlos dentro de la librería. Entonces lo que hago es, dentro de la librería, creo una clase, pues no sé, pongamos clase formato, donde tiene un método dar formato a número, formatear fecha, ponga cosas así. Y el programa que utiliza la librería crea una clase donde están las funciones de verdad y esa clase implementa la clase eh, proporcionada por la librería. De ese modo yo puedo tener una propiedad pública en la librería de esa clase que el programa asigna con el objeto creado. Entonces, en la librería yo tendré un objeto, una propiedad pública, objeto formatear, a la cual yo llamo a sus métodos. Me la han asignado desde fuera y ¿qué ocurre? Gracias al implements, yo desde la librería puedo tener la seguridad de que ese objeto que a mí me han asignado a mi propiedad tiene todo lo que tiene que tener como lo tiene que tener gracias al implements. Muy bien. Yo lo utilizo de esa manera. Fantástico ejemplo. Claro, es una manera tienes por un lado la interfaz genérica en la librería y luego la concretas en las clases de la aplicación que hace uso de ella.
Sí, en mi caso concreto fue una necesidad porque tenía que pasar cosas a la librería y bueno, como imagino que nos ha ocurrido a todos, y es que cojo esa función, la pego dentro de la librería y claro, me da error de compilación. Me tengo que traer otras funciones y empiezo con una secuencia de que al final me acabo trayendo medio programa. ¿De acuerdo? Porque esta función que me traigo en segunda fase me obliga a traerme otras, en fin, una pesadilla. Entonces, ¿cómo puedo hacer que la librería utilice una función que no tiene definida, pero que eh, yo pueda utilizarla con mi IntelliSense, sabiendo que el objeto, esa propiedad que a mí me van a dar, tiene ese método con esos parámetros y que devuelve ese valor? Pues exponiendo esa interfaz y el programa que hace la implementa y me la asigna. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo esa función, que a lo mejor necesitaría trasladar medio programa a la librería, no traslado absolutamente nada. Entonces, simplemente yo soy la librería, yo sé que durante la inicialización alguien me ha asignado una propiedad pública de la clase y lo que sea, y que a partir de ese momento yo lo puedo utilizar sin saber de qué tipo es, sin saber quién la ha creado, cuándo la ha creado, etcétera. Gracias Bien, al implements. fantástico. Frank, ¿qué nos ibas a enseñar? Esa es la finalidad. Como hemos comentado, hacer algo un poquito más práctico. Esto que lo enseñé ya en su momento en En Valencia. Valencia. Y entonces, aquí lo que vemos, bueno, esto es un patrón que yo sigo a la hora de desarrollar. Entonces, lo que hago es que cuando arranco, creo un formulario, la lógica del formulario, anda, este no tiene nada. Este es el que enseñé que cómo se hacía. Voy a enseñar. Para uno que había entendido. Sí, sí, no, no, pero este no hace nada, ¿no? Es que ahora, la lógica del formulario, ahora estamos aquí. Vale. Aquí, vale, vale. A ver. Fijaros. Tengo digamos, como dos objetos en los formularios. Uno que se encarga de todo lo que son los botoncitos, ¿vale? De acceder, de gestionar los eventos. Y otro objeto que se encarga de acceder a la parte de datos. Realmente la parte de datos, que es lo que llamamos modelo, esto siguiendo un patrón de diseño, un modelo vista controlador, lo que hace es, simplemente lo único que hace el modelo es asignar valor. Asignar y creo que comprueba también el CIF y todo eso. Asignar la clave. ¿Vale? Asignar la clave cogiendo el último +1, aunque ahora he pasado a otra opción que es utilizar contadores para evitar contadores con acceso exclusivo. Y luego el controlador se encarga de la parte relacionada de realizar todo lo que son los botones. Bien. La clase modelo, ¿vale? Implementa una interfaz que se llama así, ¿vale? ITF modelo. La implementa y esto viene, pues, asigna un nuevo valor, localiza un registro y devuelve la condición clave para buscar. ¿Vale? Son tres funciones que hay ahí, bueno, dos procedimientos y una función. Esa es la ITF modelo. Pero luego yo tengo, fijaros, tengo un modelo línea, ¿vale? Que pues tiene más cosas. Rellena los datos del artículo, los datos del envase, los datos de no sé qué, los datos del palé, etc. Esta hace otras cosas. Digamos que estas son dos genéricas y la prueba la dejamos. Luego tengo las clases que hacen implementación de esta interfaz, pues tenemos por un lado la clase modelo código, que esta ya hace cosas, ¿vale? Implementa el modelo.
Y aquí, pues bueno, ya tengo código. Asignar un nuevo valor, pues asignar un valor, me voy al último registro, le da. La condición clave, la tengo de esta manera. Lo otro, pues los tengo así. ¿Vale? Lo que dice el registro, pues lo que hace es que se coloca en la posición, estamos hablando con formularios conectados, se coloca en una posición determinada. Ese es el modelo código, perdón, el modelo asociado a código. Pero si nos vamos a un modelo utilizando claves compuestas, pues bueno, yo tengo también implementa ITF modelo. Y aquí tengo cómo se hace la operación de asignar un nuevo valor, pues cojo el último más el último número del ejercicio actual, por ejemplo. ¿Y cómo la condición clave? Pues la hago así. ¿Cómo localiza el registro? La hago así. ¿Vale? Si me voy a otra, que lleva línea, ejercicio, número, ya sé que esto lo he cambiado. A raíz de Valencia, estas cosas, he cambiado las claves estas tan largas. Pero bueno, las claves primarias. Bueno, pues tiene también el código necesitado. Fijaros, tengo tres clases que implementan el modelo. Bien, cuando yo estoy instanciando un objeto de clase controlador de formulario, ¿vale? Que es, por ejemplo, el formulario este, una de las cosas que recibe es esto. Recibe un modelo. Esto me vale para cualquiera. Recibe un objeto de tipo modelo, no un CLS modelo código. Y cuando le digo en el momento que le digo botón no sé qué de crear, guardar, no sé qué, le digo que asigne le digo que asigne el valor clave, eso lo hago a la hora de guardar, ¿vale? Vamos a guardar, si lo encuentro, pues al que invoca es al método correspondiente al modelo que le he pasado, al objeto modelo que le he pasado. Pues sería, pues, el modelo, a este, por ejemplo, cuando está aquí a este, cuando estoy aquí a este. ¿Vale? Cuando le he pasado un objeto de este tipo, invoca al método asigna nuevo valor, pero del código, del modelo código, o al método asigna nuevo valor del modelo ejercicio, o al de línea ejercicio. ¿Vale? Entonces, de esa manera estoy creando, tengo algo genérico, un objeto genérico. Y luego, otra cosa, que esto ya lo podríamos ver en otro momento, que cuando yo utilizo estos objetos que controlan mi formulario, estamos en él, que controlan mi formulario, con estas sentencias, ¿vale? Lo que estoy dándole ya es con estas tres, creando este objeto clave, creando el objeto formulario, pasándole el objeto clave, que es el código este, pasándole una referencia al formulario para que pueda, y esto último es la tabla a la que tiene que acceder el recurso. Bueno, pues esto me permite que, voy a copiarlo y pegarlo, el tipo de código, si yo lo ejecuto, y pues esto va para adelante, ¿vale? Para adelante, para atrás, uno nuevo, pico, lo que sea. F9, me lo guarda y me da el numérico siguiente. Bueno, pues en un formulario que no tiene nada ahora mismo, está link. Este es el de remitente. Bueno, remitente y proveedor en el contexto es en el contexto donde está hecho este programa. Que tiene cosas, yo hago clic, clic, clic y este clic, clic, clic no va a ningún lado. ¿Vale? Toda esta botonalidad no hace nada, por mucho que pinche. Sin embargo, yo lo doto de código. El código que tengo que dotarle es lo mismo que le he colocado al cliente. Copio y pego, además me vale todo igual. Lo único que tengo que cambiar es esto. ¿Vale? Parece ser una tabla, la otra tabla. Ya tengo toda la lógica del mantenimiento la tengo implementada en una clase. En la misma clase. Ahora estamos de remitente. Clic, 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 clic. Voy para acá, nos vaya, no creo.
Es decir, lo que me permite hacer esto, utilizar clases detrás y utilizar objetos genéricos, es poder implementar, o sea, poder reutilizar mucho el código, porque siguiendo un patrón, reutilizan bastante, porque todos los mantenimientos llevan la misma forma de trabajar. Incluso esto también lo utilizo cuando es un metro de detalle, no es una cosa de un pedido de venta o una cosa de esto, también lleva debajo metido código, es muy sencillo, un código parecido, ¿vale? En este caso, un modelo de ejercicio número y un controlador de formulario cabecera, ¿vale? Y aquí pues simplemente debemos basar lo mismo que he hecho antes. Es decir, sigo la misma estrategia para desarrollar, digamos, los CRUD, utilizando solamente el código de una clase, bueno, está especializado, luego el del formulario cabecera, pues tengo aquí algunas cosas, ¿vale? Unas cosas distintas. Pero estoy aprovechando también ya lo que hay en el otro, en el formulario, en el controlador formulario general. Este lo estoy aprovechando también. Y estoy creando una composición. El cabecera al final va a ser una cabecera que contiene un formulario de mantenimiento, un formulario general. Entonces, sí me sirve el utilizar clases genéricas que he implementado en clases ya más concretas. Y luego, pues, por la manera de hacer esta, digamos, esta forma de desarrollar, pues me facilita bastante. Luego hay otras cosas que hay que trabajarlas más, ¿no? Pero lo que es común lo hago muy rápido. O sea, pues esta es una de pedido, pero si son albaranes, pues lo mismo, copio, pego y cambio la tabla que hay abajo. Pues si es factura, bueno, si es Verifactor, no. Verifactor hay que colocarle más cosas. Pero bueno, que sí, me ayuda bastante. Muy bien, pues muchísimas gracias. ¿Qué os ha parecido? Más que interesante. Esto está muy chulo, ¿eh? Gracias. Muy bien. Pues si no hay ninguna pregunta más, última oportunidad. Pues entonces nos emplazamos a la siguiente sesión, que si Dios quiere, también será con Fran, o la siguiente o en próximas, para hablarnos ya del polimorfismo, ¿no, Fran? Sí, polimorfismo y ya pues, a ver, espera un momentito que te voy a decir que es el día 20 de noviembre. Efectivamente. El tercer mes, el tercer trimestre, el tercer jueves de cada mes será la siguiente charla donde hablaremos de este tema. Y ya en próximas sesiones también tendremos algo que acaba de introducir Fran, que ya le hemos dado en la sesión también de Italia, que es cómo trabajar con el editor de VS Code de inteligencia artificial para ir programando en VBA, pero utilizando la inteligencia artificial. Unas cosas que estoy utilizando yo ahora muy interesantes y que nos pueden ayudar mucho si sabemos un poquitín del tema. Así que nada, Fran, muchísimas gracias. Gracias a todos por haber asistido y nos vemos en próximas sesiones. Un abrazo a todos. Adiós. Adiós. Todo. Adiós.